Bueno, y ya viene el último micro de hoy, que es la caverna. El profesor del Rosso comienza a introducir, como si fuera hoy, pero hace unos cuantos años, el tema de los significados de la política. No se olvide que este año es un año de elecciones legislativas, así que nuevamente ponemos sobre la mesa, con el material que tenemos, y tendremos material nuevo, significados de la política. Bueno, acá estamos asumiendo otra vez, una vez más en mi vida, este rol de profesor Ciruela. Para recordarle a la gente quién era el profesor Ciruela. El profesor Ciruela es ese profesor que enseña a quienes no quieren escucharlo, no quieren aprender. Y hoy, justamente, vengo a hablar de una problemática actual, vigente, pero que justamente no quiere ser tratada, no es objeto de debate, y por eso me siento siempre en este rol, el del profesor Ciruela. Las palabras que vengo hoy a tratar acá son dos: política y polemos. Me gustaría empezar buscándole el origen a estas palabras. Me gustaría pensar, junto con ustedes, de dónde viene este término, política particularmente. Política es un vocablo de origen griego. Un vocablo de origen griego que significaba en sus orígenes polis. Polis era la ciudad era el lugar donde los oikos habían tenido que vivir juntos, convivir. Por lo tanto, la polis era el lugar donde vivíamos, convivíamos, vivimos hoy y convivimos hoy. Y de ahí ese término, el término política. Y por lo tanto, quienes vivimos en la polis somos la politeia, que somos el cuerpo político de la ciudad. Hay algunos historiadores que sostienen que en la Grecia arcaica, más o menos unos 800 años antes de Cristo, los griegos vivían en lo que se conocían como los oikos, que eran comunidades o familias extensas autosustentadas que se regían por un sistema simple de leyes o normas para regular la vida doméstica, que eran el oikonomos, de donde hoy deviene la palabra economía, de ahí viene ese término. Ahora bien, estas comunidades, estas familias extensas, autosustentadas, con el paso del tiempo, con el desarrollo, con las nuevas necesidades, se vieron obligadas a conjugar sus esfuerzos, a conjugar sus energías para realizar las grandes obras públicas, como son los canales, como son las murallas defensivas de la ciudad, como son también los espacios para los mercados, los espacios religiosos como los templos, que individualmente ningún oikos podía realizar, pero que sumando esfuerzos, por supuesto, iban a poder lograrlo. Como habíamos dicho, los oikos se vieron obligados a hacer estas obras públicas conjugando sus esfuerzos. Esta cooperación, naturalmente, dio lugar a el nacimiento, por ejemplo, de los canales de riego. Ahora bien, ahí surge una pregunta y algo que me interesaría puntualizar, porque es lo que permite conectar este viejo constructo que es la política con lo que vivimos hoy. Cuando se construyen los canales de riego, obviamente que son obras públicas gigantescas que van a abastecer de agua a las distintas familias que siembran y que necesitan de ella. El tema era discutir por qué propiedades, por qué lugares de estos campos iba a pasar el canal. ¿A qué familia le iban a llevar primero el agua? ¿A qué familia al final? ¿A quién se le iba a cortar cuando fuera escasa? Esta discusión, este conflicto, ahí nace el conflicto de intereses entre las familias. Las familias que obviamente todas querían que el canal pasara por su propiedad. Esta es la raíz del conflicto social.
Este conflicto entre las familias dio lugar justamente a las primeras confrontaciones entre los oikos, lo que se conocía en Grecia como el polemos. Polemos en Grecia quiere decir guerra, en griego quiere decir guerra, era un dios, el dios de la guerra. El polemos era lo que silenciaba la palabra. Esa alternativa resultaba inviable si uno quería vivir en la polis. La polis necesitaba de una nueva construcción cultural. Esa nueva construcción cultural que vio la luz en Grecia es la política. La política que le da lugar al diálogos, a la posibilidad de que entre los seres humanos encontremos un terreno en donde nuestra negociación de los significados del mundo pueda realizarse. El diálogo es la posibilidad de dar la palabra, el polemos la silencia. La política, entonces, en sus orígenes, es eso, la posibilidad de aprovecharnos de nuestro principal atributo, que es el lenguaje, para intercambiar con nuestros congéneres, a través del diálogo, la negociación de significados y de intereses del mundo. Ese es el origen de la palabra, ese es el origen y el uso de este constructo que llamamos política. Bueno, saliendo ahora otra vez, o intentando salir otra vez de la caverna para dar luz a esta palabra que hoy, en el presente, tiene un tratamiento, un uso comunitario que es bastante peyorativo. Cuando hoy se habla de política, es muy común escuchar a los padres, a los docentes, es muy común escuchar a los mismos políticos que actúan en la vida pública, hablar de esta palabra como algo que corrompe a la sociedad civil. Eso es, de alguna manera, una acción pedagógica, desde mi punto de vista, negativa, fundamentalmente para los jóvenes, porque le transmitimos el mensaje de que la política es algo que corrompe la sociedad civil. Y la sociedad civil está instalada en el imaginario, particularmente en el imaginario de las sociedades occidentales, como aquel espacio en donde el ciudadano va a comportarse ajustado a las normas, que va a delegar las decisiones en los mandatarios, que no va a cortar calles, que no va a disputar ideas, que no va a disputar concepciones del mundo, concepciones de lo bueno, sino que se va a limitar a vivir en el estrecho mundo, en los estrechos límites de lo que es la vida privada. La pregunta en realidad sería, ¿la política verdaderamente es la causa del conflicto? ¿Es la política el lugar donde se producen las diferencias o las diferencias son humanas? Y la política es la forma o el intento de encauzarla de una manera pacífica para encontrar soluciones consensuadas. La política, desde mi concepción, es el espacio público en donde intentamos construir valores compartidos que nos permitan construir y proyectar un futuro común.